Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Mal Habladas. El podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar. Sandy, año nuevo, intro nuevo, todo nuevo. Uy, oye, Hola. y luego nuestra intro acá bien... ¡Está bien animada! Más que animada, como que lúgubre. No es lúgubre, es como misteriosa. Sí, está muy misteriosa, la verdad. Vamos a admitirlo, nos costó un montón. Pero se logró y estamos muy orgullosas de la música. Queríamos renovarnos este año y ya no decir el mismo guión. Entonces, bueno, trajimos algo más acá. Cool. Oye, fueron como 40, arriba de 40 capítulos con el mismo, ya. Nos tocaba renovarnos. Era momento. Y nos vamos a proponer que cada año vamos a cambiar para Sí que se no puede. se mantenga. Sí, sí es que se puede, ¿verdad? Claro. Confiamos en nosotras. Hoy tenemos un capítulo bonus muy especial. Muy Que importante. va a ser el primer bonus del año. Digo, de este nuevo año para nosotras. Exacto. La verdad es que aparte de especial conmemora a que cuando está saliendo este capítulo serán 2 días. Sí, falta bien poquito para el mes que representa a las mujeres. Sí, entonces bueno, hoy vamos a hablar, como ya dijo Gaby, sobre el 8 de marzo. Que es el Día Internacional de la Mujer. Es excelente. ¡Ay, qué bonito! Vamos a empezar primero con un poquito de contexto de por qué se conmemora. Gaby tiene y muy buenas diferentes tipos de... un glosario de cómo poderle decir... Ya nos gustaron los capítulos con glosario. Sí, de cómo decirle a este tipo de conmemoración. Entonces, bueno, el 8 de marzo que celebra los derechos de la mujer en todos los ámbitos, ¿sí? En la lucha que nuestras antepasadas hicieron para poder conseguir lo que nosotros estamos tomando ventaja ahorita, es decir, el derecho al voto, el poder trabajar, el tener un goce de sueldo en la mayoría de los casos, porque todavía... no es en todos, pero en la mayoría de los casos igualitario, poder tener derecho al estudio, todo ese tipo de cosas que actualmente se manifiestan el día 8 de marzo con marchas, manifestaciones, vaya la redundancia. Es un movimiento global, es un Ajá. día dedicado a luchar por los derechos de las mujeres. Ajá, por la desventaja o desgracia que posiblemente tenían en su país o familia, o que algunas tienen todavía actualmente en sus países. Sí, porque esta es una lucha de todos los días. O sea, Sí. esto no es que haya empezado un día y ya se haya acabado. Todavía nos faltan muchas Sí. batallas por pelear, pero bueno, aquí seguimos y esta historia nos vamos a remontar como unos 100, 200 años. Sí, que ya Más o lleva menos. bastante, ¿no? Digo, y la parte padre y que hay que concientizarnos es que esta no es una festejación, o sea, no vamos a felicitar a la mujer como decía Gaby antes de que empezáramos a grabar. No vamos a no es un felicidades por haber sido mujer, sino es más una conmemoración, una celebración hacia lo que hemos conseguido. Sí, festejar viene cargado de una celebración, o sea, festejamos un cumpleaños, festejamos grandes eventos, una inauguración, ese tipo de cosas las festejamos. Celebrar, aunque su definición sí se refiere a hacer actos solemnes y a recordar cosas, tenemos una connotación muy coloquial de que también implica felicidad. Y conmemorar es más solemne, es mucho más serio, entonces también, ahora sí que a lo largo de la ONU y todo el trabajo que se ha hecho, este día se conmemora y recordamos la batalla de miles de mujeres y de todas las, ahora sí de que del pasado, las actuales y las del futuro. Entonces la palabra es conmemorar y sí, no buscamos felicitar a las mujeres, no sé, la idea no es darle un abrazo porque felicidades por ser mujer, es conmemorar y recordar la lucha y de aquí en adelante les contamos 200 años de historia, más o menos. La clave está, o lo importante es, ¿por qué el 8 de marzo? ¿Sí? Uh-huh. Esto, como dijo Gaby, viene 100, casi 200 años atrás, Sí. Donde todo empezó por este tema de la revolución industrial. ¿Sí? Por ejemplo, en marzo de 1857 tenemos en Nueva York una fábrica textil, donde es cuando las mujeres empiezan a luchar o a protestar por las condiciones de trabajo que tienen. Y todo estaba casi guiado al salario, ¿no? De
oye, ¿por qué si yo como mujer hago lo mismo que mi compañero hombre me vas a pagar la mitad de sueldo? Sí. Y en ese entonces los gobiernos eran muy puestos a, pues tú para qué quieres el salario completo si tienes un esposo que va a ganarlo. Tienes a alguien que te mantenga, estás trabajando casi estás trabajando por gusto o está mal visto de hecho que trabajes, porque alguien más debería de mantenerte. Sí, entonces bajo esa ideología es que las mujeres dijeron, claro que no, y nosotras merecemos lo mismo porque literalmente estamos haciendo lo mismo. Y en estos casos también había muchas mujeres donde sus esposos pues habían fallecido o eran madres solteras o lo que sea, que era su único ingreso para poder mantener... Porque la vida es así, no todas se casan, no todas tienen un marido eterno. También sabemos las condiciones de los 1800 y tampoco nos referimos a... Todas se casaron a los 15 y también había viudas y divorciadas, aunque mal vistas. No, y había mucha violencia, a muchas las... ¿Cómo se llama? A muchas las violaban y pues no podían hacer nada y aparte eran mal vistas, entonces menos. Y no te podías tener un ingreso, ¿no? Y estas ideas venían, ahora sí que se venían sembrando desde la Grecia antigua, que había una que otra comedia que hablaba de mujeres haciendo huelgas o de tomando huelgas sexuales o de las mujeres en la Revolución Francesa que también marcharon en busca de la igualdad y la fraternidad. Entonces, todas estas mujeres retomaron todo esto y dijeron, espérate, o sea, si nos merecemos lo mismo, sí, porque somos iguales y vamos hacia el mismo lado. Esta protesta, de hecho, la de 1857, fue parada por policías y con violencia, o sea, fueron golpeadas, azotadas, de plano ya, yo creo que ya ni pudieron trabajar después. Sí. Eso fue en 1857, nos vamos un poquito más adelante. En 1907 es cuando ya empezamos como que a tener instituciones más organizadas. Está la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Stuttgart, Alemania, donde tenemos a esta líder que se llama Clara Zetkin. Ay, lo dije bien. No, Zetkin. Esta mujer, tenemos que hablar de ella en otro capítulo. Sí. Pero fue una líder política alemana que siempre luchó por los derechos de la mujer. Durante su infancia, su adolescencia, la Primera Guerra Mundial y la Segunda ya no alcanzó tanto, pero wow con esta señora. Ella era judía en Alemania, entonces... Y empezó a rebelarse sí, y a traer ideas del pasado, porque igual, o sea, el que nos hayamos brincado unos cuantos años no quiere decir que no haya pasado gran cosa durante esta época, o sea, porque sí había las primeras mujeres que empezaban a decir y si nos juntamos, o sea, creo que juntas podemos hacer más cosas, empecemos a hacer congregaciones y en sus comunidades. Y hubo una que quiero mencionar un poquito antes de la que mencionabas, en 1851, que se llama, voy a asesinar el nombre porque además se lo cambió, Sojourner Truth, que era una esclava negra que empezó a pelear por los derechos de la esclavitud y de las mujeres esclavas. Hizo todo un discurso larguísimo diciendo ¿acaso no soy mujer? Porque decía, yo también aro la tierra, yo también cargo, hago exactamente los mismos que los hombres. Hizo un discurso larguísimo en su iglesia. Ya cuando era una mujer libre dijo, sí tuve 13 hijos, sí soy mujer, pero puedo hacer exactamente las mismas cosas, sino es que algunas las puedo hacer mejor que un hombre. Y una frase que me llamó mucho la atención del discurso completo, y también hay que hablar de esta mujer porque hizo 1000 cosas por el movimiento, fue decir, si ustedes creen que Eva, una mujer, puso al mundo de cabeza, ¿por qué no un grupo de mujeres lo puede regresar a funcionar en orden? Entonces como que empezaron a sembrar la semilla de las mujeres pueden reorganizar este asunto y empezar a luchar por sus derechos, y de ahí retoman las ideas todas las de en adelante, de decir, tenemos que organizarnos, solas no se va a poder, entonces mejor, hagamos un grupo. Sí. Wow. Todas juntas como hermanas. En esta conferencia internacional de Alemania se hizo el primer grupo internacional de mujeres socialistas y prosiguió varios años después, que luego recayeron en que se hiciera el Día Internacional de la Mujer, pero ahorita llegamos a esa parte. En 1909, las mujeres socialistas en Estados Unidos empezaron a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, más que nada en Nueva York y en Chicago. Todo por este tema de la Revolución Industrial, lo que había sucedido en la fábrica textil. Igualmente hubo un accidente el 25 de marzo de 1911 en una fábrica de camisas en Nueva York, donde murieron 140 mujeres porque no tenían... nadie tenía ahí seguridad en las áreas de trabajo, pero en el área de mujeres era todavía más peligroso porque
normalmente ponían a niños y a mujeres a maniobrar piezas muy pequeñas o a Sí. meterse dentro de las máquinas porque les cabían sus manos, entonces era mucho más peligroso. Sí, de hecho, justo en ese accidente, la persona de menor edad tenía 14 años. Bien O chiquita. sea, era una criaturita. Y lo triste era que la mayoría eran inmigrantes, italianos y judíos que habían huido de... Pues porque era donde, de Europa. Donde podían trabajar, ¿no? Entonces, paralelo a esto sucedían un montón más de marchas y de peleas y mujeres haciendo sus primeros sindicatos. En 1908 fue el primer sindicato, una de las primeras, ahora sí como que movimientos tal cual. Y además son bien como rimbombantes porque tenían nombre. O sea, era el movimiento de pan y rosas porque buscaban pan para tener comida y estabilidad y rosas para tener calidad de vida, ¿no? O sea, como que además le ponían eslogan desde entonces. Sí. Muy ingeniosas. Venía con marketing. Y luego aparte aquí era donde ya empezábamos a hablar del voto, ¿no? Varios países ya lo estaban poniendo en pie, entonces pues muchas más mujeres querían como que propiciar este derecho que se merecían, porque también son ciudadanas de esos países, también sufren por las políticas de esos países, entonces ¿por qué ellas no podían escoger a sus representantes? Merezco exactamente lo mismo y necesito, ahora sí que tengo los mismos derechos y responsabilidades que cualquier otro habitante. Me sorprendió, no sé si leíste lo de Nueva Zelanda. ¿Sí? O sea, estas mujeres en 1885 más o menos empezaron a juntar firmas para poder decirlo. Lo más impresionante es que me gustó que no midieron en hojas, o sea, sí lo tienen medido en hojas, pero lo midieron en metros. Esta cosa medía 270 metros el pliego de firmas que tenían para poder conseguir el voto y fue el primer país que Sí. consiguió el voto para la mujer. Y hablando del voto, yo tengo aquí varias cosas. ¡Lista! Sí, tengo una lista con muchos países y cuándo se dio el voto, no voy a decir todos obviamente, pero es que había unos que hasta ponían sus cláusulas, lo cual era irrelevante, pero bueno. Por ejemplo, primero fue Nueva Zelanda y luego se le unió a Australia, pues porque ahí estaba luego. Tan cerquita. Ajá, nada más que lo único era que no era para mujeres aborígenes. Ah, sí, bueno, Australia Sí. tiene su propio pleito. Sí, que en los primeros capítulos yo tengo un hate contra esto porque hasta 1962 le dieron derecho, o sea, hace bien poquito. Bien, así. Seguimos con Finlandia, Noruega y luego hasta el 17 empezaron en el continente americano a dar acceso al voto. Por ejemplo, Canadá fue en el 1917, pero solo aquellos que eran provenientes o con descendencia europea. Y que las mujeres tenían que ser familiares de soldados. Ah, O sea, ok. aparte. O sea, aquí no todas las mujeres son Ajá. iguales. Lo que a mí me impresionó fue que en el 17 también Rusia le dio Rusia acceso me al impactó voto. mucho, pero tiene sentido porque va alineado justo con la Revolución Rusa. Sí, o sí, sea, sí. entonces fue todo este pleito y la caída de los zares. Así es. Después en el 18 fue United Kingdom, Londres, ¿cómo se llama? Inglaterra. Inglaterra. Pero aquí nada más dejaban a mujeres mayores a 30 años y tenían que estar educadas, si no, no. O sea, con mínimo prepa o así. Bueno, Y no se abolió esto de los 30 y así hasta 1928. Entonces, pues también duró Igual. bastante. Kenia, Kenia, en el 1919... míralas. le ganó a Estados Unidos porque Estados Unidos liberó el voto de la mujer hasta 1920, pero no podían ser nativas americanas. Tenían que ser mujeres Pues, que no fueran. Exacto. Ajá, nativas. Después, en el 24 Kazajstán, yo también estoy mortificada porque no ha aparecido México, pero en Sí, el 24 mi Kazajstán. país latino todavía. Ajá. Ya falta menos. En el 29 Ecuador, ¡Yay, Ecuador! que fue uno de los primeros. En el 30, o sea, nos ganó South Africa. Nos ganó Sudáfrica. Ajá. Mira. Sudáfrica lo que sí tenía es que solo mujeres blancas podían votar hasta 1984. O de eso fue hace 30 años. Sí, sí, literal. Guau. No, un poquito más Como grande. 40. Sí, porque yo ya tengo 30. Todavía no tienes 30, Sandy. ya casi. En el 31 fue España y Portugal. Después 44 Francia, me voy a saltar unos porque hasta el 46 viene otro país latinoamericano que es Venezuela y Guatemala. Norcorea también fue en el Norcorea. 46. Bueno, oye, hay que defender a Uruguay. Uruguay fue en el 19. Ah, bueno. Que ese fue sí el no del lo primer dije. latinoamericano. Muy bien, excelente. Ay, 10 de 10. ¡Yay, Uruguay! Nos dimos un choque de manos. Muy bien. Después, ahora sí, seguimos. En el 47 fue México junto con China, por ejemplo, y otros países, ¿verdad? Pero no los estoy diciendo todos. Hasta el 48 Surcorea, o sea, le ganó Norcorea a Surcorea. Wow. Digo, bueno, Digo, no. Norcorea tiene una dictadura, pero mínimo pueden tener voto. Vota.
En el 50 fue India, hasta el 97 fue Qatar, o sea, ya habíamos nacido y ya éramos todo. Pues ya iba en la primaria. Pero el más impresionante, en el 2011, Sí. Arabia Saudita. Digo, Medio Oriente tiene su propio conflicto. Todavía, sí, de acuerdo. Pero bueno, no nos vamos a meter a temas políticos porque estamos conmemorando. Iba a decir. ¿Ves? Es que estamos muy condicionados Ajá. a usar la palabra. Ya estoy, Sí. porque estoy conmemorando el 8 de marzo. Exacto. Siguiendo con la cronología, luego empezamos a ver estos movimientos revolucionarios también en Europa, ¿no? Estaban muy arraigados a Estados Unidos, como que toda la nueva América, haz de cuenta. Porque estaban muy relacionados al crecimiento económico. Entonces, por eso Estados Unidos, después de su revolución, como que hizo mucho ruido, y las mujeres en Estados Unidos. Y también, ¿no te hizo mucho ruido con el movimiento de las mujeres de Navidad y la Santa Claus y todo eso? Que fue más o menos en los mismos años. Está muy ligado a todo este tema, y ya luego Europa, y ya ahora obviamente pues lo que actualmente conocemos como que los países en desarrollo es a los que más trabajo les ha costado, sí, pues irse remontando. Les recomendamos escuchar nuestro capítulo de Navidad, donde vienen historias muy padres de cómo las mujeres pasaron sus tiempos en Navidad y Santa Claus, mujeres y cosas padres. Ajá. Pero bueno, regresamos. Ya ayudaban a este movimiento. Ajá. En 1910 fue cuando en una conferencia internacional en Dinamarca se pone como día simbólico el 8 de marzo por la lucha de los derechos contra la mujer, principalmente el voto, y en el 11 se vuelve a celebrar, pero en otros países como Alemania, Australia, Dinamarca, o sea, ya se empezó a diversificar intensamente. Sí, y aquí Zetkin fue la que empezaba a decir necesitamos un día y necesitamos, fue como que el origen de decir, bueno, ya nos juntamos entre pedacitos, ahora sí tiene que ser internacional, y la mayor cantidad de naciones que se una, más fácil vamos a ganar esta batalla, ¿no? Y solo como 60 años después, todo mal. O sea, siguieron haciéndose conmemoraciones y juntándose todas las mujeres para la lucha contra sus derechos, pero no es hasta 1975, o no sé si tengas tú algo antes. Mira, es que ahora sí que si nos vamos, son muchas fechas, ¿no? O sea, tenemos a muchas mujeres, o sea, mujeres en la India que peleaban por sus derechos. Unas que me llamaron mucho la atención son las mujeres en las marchas de Rosenstrasse en Alemania, que era en la Alemania nazi, estaban peleando para sacar a sus hombres porque tenían encerrados a sus esposos que normalmente eran judíos. Entonces eran mujeres alemanas versus el Tercer Reich en la Rosenstrasse, tratando de sacar a la mayor cantidad de hombres judíos que podían, y salvaron una cantidad enorme de hombres. Ahorita ya nada más hay como que un poste para conmemorar porque los edificios ya no existen, pero o sea, mujeres levantándose contra uno de los movimientos más duros que ha tenido el mundo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial cambió demasiado. Después Dublín también hacía sus huelgas. La de Dublín hicieron una huelga de lavanderas porque eran súper populares. Entonces las lavanderas dijeron, bueno, ¿no me quieres dar una semana más de vacaciones? Pues no te lavo. Y a ver qué haces. Y a ver qué haces. Y 3 semanas después, y la página lo dice, 3 semanas después, y mucha ropa sucia, les dieron su semana de vacaciones. Súper bien. Para sus huelgas, ¿no? Entonces, la verdad, si nos damos así año por año, son un montón de movimientos en el mundo, y si vienen de algún lugar del mundo que no conozcamos, que no hayamos mencionado, cuéntenos qué ha hecho su país, o el rastro histórico. Sí, pónganlo en los comentarios de Instagram cuando esté ahí el post, para que ahí también podamos ir viendo y que se quede, ¿no? Exacto, porque pues sí, ahora sí que hay muchos que no están aquí, y ya después ahora sí ya tenemos un día formal y empezamos a tener la Carta de los Derechos Humanos. Ajá. Ya existe la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora sí ya es más como que organizado. En 1975 es cuando la ONU pone oficialmente el 8 de marzo como el Día Oficial Internacional de la Mujer. Ya se conmemora, ¿no? Y ahorita actualmente, ¿qué hacemos? Hacemos marchas, campañas de concientización, todo ese tipo de cosas. A mí la verdad es que, ya nos vamos ahorita a la actualidad, me gusta mucho la temática que estamos siguiendo este año, porque años pasados era mucho de la igualdad y que tengamos los mismos derechos y que tengamos todo igual, pero ahorita ya cambian la palabra igualdad por equidad. Sí, y la verdad a mí me gusta mucho porque no somos iguales, o sea, no es la palabra correcta para mí, no somos iguales, sí hay diferencias biológicas y nunca voy a ganar esa batalla, pero valgo lo mismo, soy equivalente, y esa es una palabra mucho más fuerte. Chance,
no, del punto A al punto B no llegamos igual, pero los dos podemos llegar al punto B. Exacto, y me merezco poder llegar al punto B porque valgo lo mismo. Y aquí, por ejemplo, me gustaría darles ejemplos muy padres que Gaby ya se va a hartar de escuchar, pero que los he dicho muchas veces, pero la diferencia entre igualdad y equidad. Por ejemplo, y en la página ahí oficial de la ONU del Día Internacional de la Mujer los van a poder ver. Se les ponemos el link, si no, ¿verdad? Ah, sí, porque paréntesis, ahora sí que, perdóname por interrumpirte, pero cada año se escoge un tema. Sí. O sea, desde que existe, desde los últimos 70 años, la organización escoge un tema y el año entero se dedica a tratar de motivarlo y a hacer todo, ahora sí que pláticas, promoverlo, conferencias sí. y realmente hacer que el mundo lo entienda, ¿no? Y este año, como dices, es la Equidad. equidad. Bueno, te ponen un ejemplo ahí que ponen a 3 o 4 personas y les dicen, ¿no? De que estas 4 personas tienen que llegar de punto A a punto B. Entonces, estas personas involucran a una mujer en silla de ruedas, un niño, un señor adulto que es muy alto, tú ponle 1,80 m, y luego una señora de 1,50 m. A estas 4 personas les dan exactamente la misma bici para moverse del punto A punto B. Pero ahí, ¿qué está pasando? Ahí estamos promoviendo igualdad para las 4 personas. Exacto. Pero realmente todas van a batallar diferente. El niño pues no va a alcanzar los pedales. El señor súper alto, chance la bici es muy pequeña para él. La persona en silla de ruedas ni de chiste se puede subir a la bici. Claro. Entonces, aquí es donde ponen, oye, sí, hay que brindarles equidad a estas personas. Entonces, a la persona de silla de ruedas le das una bici específicamente para sus capacidades, no sé, una que pueda mover con las manos, que tenga un motor. Ajá, al niño le vas a dar una bici más pequeña, al hombre de 1,80 m le vas a dar una bici más grande. Claro. Y ya, entonces eso ahí brindas equidad. Otro ejemplo es de un campo de béisbol, donde tienes una barda para poder ver a los jugadores. Ese me encanta, es súper visual. Sí. Tienes a un niño pequeño, a un niño ya adolescente y a un adulto. Oye, pues el niño pequeño no va a poder ver nada por la barda. Entonces estás promoviendo igualdad porque los 3 están yendo a ver el juego, pero no hay equidad porque no lo pueden ver igual. Exacto, y la diferencia en ese ejemplo, igualdad, es que a los 3 les das el mismo banquito. Sí. Y entonces el más alto, pues fregón el más alto, ¿no? Y el chiquitito sigue viendo la misma barda. Equidad es que el grandote le dé al chiquito sus 2 cajones o 1, y entonces los 3 pueden ver. Sí, entonces está muy padre. Sí. Está muy padre. Perfecto, entonces esta lucha ya no es, vaya, este día a conmemorar ya no es solo una lucha, sino es la búsqueda para hacer una acción de inclusión, ya mucho más grande. Como no sé si sabías, Gaby, pero los carros están hechos, un carro es ergonómicamente correcto para un hombre adulto. Sí. Entonces, normalmente se conoce que la mujer, por ejemplo, es mala manejando o tiene la mala fama. Es el estereotipo. Ajá, tiene la mala fama de que siempre se accidenta. Y sí, en los porcentajes y en las estadísticas, el mayor porcentaje de personas accidentadas son mujeres. Pero no necesariamente es porque choquen o no choquen, sino que, por ejemplo, cuando estamos adentro del carro, si va un hombre y choca, la bolsa de aire pega justo donde un hombre, donde pueda proteger al cuerpo masculino. ¿Sí? Entonces le previene que tenga, pues, golpes lesiones más fuertes. Graves. Pero cuando golpea esta misma bolsa de aire una mujer, toca varios puntos donde somos un poco más frágiles por nuestra anatomía. La anatomía. Y ahí nos lastimamos mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces, por eso es que las estadísticas son mayores. Entonces, desde el carro es misógeno, por ejemplo. Sí, o antes, las bicicletas eran misóginas porque no podías andar en pantalones, porque una mujer podría usar pantalones. Se te atora. Hasta que hicieron las bicicletas con el cuadro bajo para que pudieran usar faldas, ¿no? O sea, actualmente ya no lo hacemos, pero siguen existiendo las bicicletas con el cuadro más bajo para que puedas existir, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos de cómo el diseño no es inclusivo y no solo para mujeres, para diferentes capacidades, para diferentes formas de existir, culturas. O sea, el diseño actual está hecho solo, y va a sonar horrible que lo diga, pero para el hombre blanco. Ajá. Nada más. Es el para quien está targeteado. Sí. Digo, depende también quién lo haya fabricado, pero sí, normalmente lo hacen bajo un mismo estereotipo y no piensan en la diversidad
de gente que hay en el mundo. Sí, exacto, y es también, y fue bueno aparte de los temas de otros años del Día de la Mujer, ¿no? La diversidad, la inclusión, tenemos que pensar en más cosas, no todo tiene que estar tan alto, no todo tiene que estar chiquito, o tan sencillo como, y no solo hablando de mujeres, pero ¿cómo identificas una botella de shampoo de la de acondicionador si eres una persona ciega? Sí, desde ahí. O sea, desde ahí Ajá. cosas tan sencillas y ya existe el movimiento de diseño universal para tratar de unificar todo esto, pero tenemos que exigirlo y provocarlo y igual que con el Día de la Mujer, provocar acciones que nos lleven a ser más equitativos. Sí, para que no seamos tan generales, seamos más específicos. Exacto, y por eso se llama diseño universal, o sea, porque es para todos y no importa seas hombre, mujer, quimera, amarillo, azul, del color que tú quieras, de la forma que quieras, de la raza que quieras, pero que todo le aplique a todos. Sí, muy padre. Excelente. Yo, por ejemplo, también sigo muy impresionada y me gustaría como que ya ir cerrando el capítulo con esta parte donde, aunque haya pasado casi un siglo desde las primeras luchas que se conocen, porque obviamente yo supongo que hubo muchísimas más, para la lucha por la igualdad, la equidad o lo que sea hacia la mujer, todavía seguimos teniendo muchas primeras en algo. Sí. Y eso es, o sea, tanto tiempo y todavía tenemos primeras. Está, por ejemplo, Stephanie Frapport, que es la primera árbitro de la Supercopa masculina, y esto fue en 2019. Y digo, está Kamala Harris, por ejemplo, que fue la primera vicepresidenta de Estados Unidos, y eso fue en el 21. Y además de ascendencia afroamericana. Ajá, aparte. Y luego también, eso está padre, a ver si esta señora también luego hablamos, se llama Ngozi Okonjo Iweala. Es una economista nigeriana súper inteligente, tiene una historia acá muy buena y fue la primera directora general de la Organización Mundial de Comercio, y esto apenas en 2021. Sí. Entonces, bueno, empezamos a tener varios así y es bueno que tengamos muchas primeras porque de ahí nace la segunda y la quinta y la cienava y lo que sea. Sí, porque están labrando el camino, ¿no? Ya en cultura pop es... y porque soy fan del cine, este año Michelle Yeoh es la primera mujer asiática nominada al Oscar. ¡Qué padre! Entonces, o sea, es muy confuso el qué padre, porque sí, pero ¿por qué nos tardamos en el cine 80 años de la academia para ver en el cine caras más parecidas a nosotras? O sea, porque tampoco hay ese tipo de inclusión en el cine, pieles parecidas a nosotros, caras, rasgos, todos son del mismo estereotipo, ¿no? O parecido a ti que nos estás escuchando. Exacto. Ajá. Sí, o sea, parecidos a todos, y ahora sí que... gente con la que nos podamos empatizar con más. quien te identifiques. Sí, o sea, o simplemente hace poquito, igual, cultura pop, Michelle Rodríguez es una comediante mexicana de talla grande que no tiene ningún problema con decirlo, es de las primeras mujeres grandes que salen en portada de revista. O sea, y salió hace un mes. Y la gente la juzga y no la entiende. Y es como de, pues sí, hay cuerpos diversos, hay imágenes diversas. Hay de todo. Lo que estamos promoviendo es que hay de todo para todos, por todos. Y el chiste es hacer esa diversidad o esa equidad para todos. Es equidad para todos. Y sí, el movimiento de las mujeres lo pelea mucho para las mujeres porque seguimos viviendo violencia. Nuevo León, y porque aquí vivimos, ha sufrido mucho últimamente por el tema de violencia y ahora sí que, como dices, las primeras leyes de violencia apenas se están escribiendo. Sí, o en la pandemia, ¿no? Que se sufrió a nivel global mucha violencia familiar. Exacto, y siempre dirigida hacia las mujeres y las primeras en leyes... su mayoría. Sí, o sea, en su mayoría. tratando, hay de todo, ¿verdad? Y tratamos de ser aquí tal cual, lo más equitativos y lo más defendiendo ambos lados, ¿no? Pero sí las estadísticas, pues sí, normalmente van hacia las mujeres, hacia las niñas. Hay una tendencia. Ay, pero sí. Es un tema muy intenso, Sandy, yo lo hemos platicado tantas veces, seguimos peleando en el trabajo, seguimos buscando la forma de hacer que haya más, de promover más, de jalarnos entre nosotros. El chiste es poner el granito de arena, ¿no? Y con todos, y promoverlo, porque luego ves toda esta gente que se te va uniendo, y es lo padre, el empezar a tener más gente que colabore contigo y pone su propio granito, y luego ya en, no sé, unos años hacemos una playa. Exacto. Y pues bueno, les queríamos platicar un poco de este día 8 de marzo. Gaby y yo no somos expertas sobre el tema, entonces si dijimos algo que los pudo haber... no sé, causó un poquito de molestia o algo, no fue la intención. La intención es nada más decirles de la importancia de este día, explicarles un poquito de por qué el 8 de marzo y qué es lo que se está celebrando principalmente para
conmemorar a toda la lucha que ha llevado la mujer y a llevarnos a estar paradas ahorita diciéndoles el podcast. De que, hablando a de ustedes. mujeres, por qué existe, ahora sí que fue mucho de nuestra motivación el por qué existe este podcast. También estamos bien abiertas al diálogo. Honestamente, este tipo de temas es platicando, ¿no? Son conflictivos, sí. Entonces, ahora sí que ideas y todo, estamos abiertas a escucharlos y a platicar y también... Somos un ambiente seguro. Exacto, esa es la intención. Y también recordarles, y es muy importante, es el Día de la Mujer y si eres hombre o te identifiques como te identifiques, también puedes ser aliado. No tienes que ser mujer para pelear esta pelea. También hay aliados y también los necesitamos. Entonces, pues también hay cómo ayudar, ¿no? O sea, sí, porque ocupamos una armada... Exacto, es un grupo... diversa y poderosa. Digo, y es lo padre de que este año es equidad. Exacto. Es a todos, sí, incluir es parejo. a todos. Ajá. El signo también es un autoabrazo, lo cual también está muy, muy fregón. Sí, porque es amor propio. Ajá. Y también es muy Entonces, importante. si nos quieren compartir sus fotos con un autoabrazo, los ponemos ahí en Instagram si nos lo permiten. Y pues nosotros estaremos muy felices también de compartir el día con ustedes. Si van a ir a la marcha... dentro de sus países, sus estados, sus localidades, mucho cuidado. Recuerden que siempre hay formas en las que mantenerse seguros, quédense al lado de la gente con la que vayan. Recuerden, es una conmemoración para ustedes, entonces sí. Diviértanse mucho también, ¿no? Sí, es fuerte, hay que también ver el tema de hermandad y fraternidad que hay, toda la sororidad que hay en ese día, entonces. Bueno, y pues aquí los dejamos con este capítulo corto para lo que normalmente estamos acostumbradas en estos últimos que se han subido. Espero lo hayan disfrutado y por favor déjenos sus comentarios. Bye. Si quieres escuchar algo en especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com. Mándanos la gente de la que quieras escuchar. Nosotros estamos abiertos para que tú puedas saber un poquito más de ellas. Bye.